En este video te vamos a explicar todo sobre el criterio de la segunda derivada para funciones de 2 y 3 variables y te mostraremos un ejemplo para aclarar este tema aún más. Vámonos por partes. ¿Qué es la derivada parcial? Para determinar la velocidad o el ritmo de cambio de una función de varias variables respecto a una de sus variables independientes se utiliza el proceso de derivación parcial. Como sucede con las derivadas ordinarias, es posible hallar las segundas o las terceras derivadas parciales de una función de varias variables siempre que tales derivadas existan. Diferenciación de funciones de dos variables. Para una función de una variable se define la derivada como este límite. La recta tangente es una buena aproximación de la función f cerca del punto A. En una variable los conceptos de derivabilidad y de diferenciabilidad coinciden. Sin embargo, en dos variables la existencia de las dos derivadas parciales que se muestran en pantalla no garantizan que la función sea diferenciable, es decir, no garantiza que tenga plano tangente. Ahora hablemos del criterio de la segunda derivada. Nos dice cómo verificar si un punto crítico es máximo, mínimo o punto silla usando lo siguiente. Es un teorema o método de cálculo matemático en el que se utiliza la segunda derivada para efectuar una prueba correspondiente a los máximos y mínimos relativos de una función. En otras palabras, es una forma para analizar en una función la existencia de máximos y mínimos relativos conocidos también como locales. Y esto se logra utilizando la segunda derivada, así que resumimos el procedimiento en unos sencillos pasos. Paso 1. Hallar la primera y segunda derivada de nuestra función. Paso 2. Encontrar los valores críticos de x que anulen a la primera derivada, o sea, igualar a 0. Y paso 3. Calcular el valor de la segunda derivada para cada valor crítico encontrado en el paso 2. Deduciendo que para un valor x igual a x0, donde x0 es el valor crítico y se tiene una derivada de la función f' de nuestro valor x0 igual a 0, entonces ese valor evalúa nuestro punto crítico en la función. Este será un máximo relativo si la segunda derivada de nuestra función evaluada en x0 es menor a 0, o sea, si es negativa. Pero si la segunda derivada de nuestra función evaluada en x0 es mayor a 0, o sea, si es positiva, será un mínimo relativo. Y así es como se encuentran los máximos y mínimos relativos con el criterio de la segunda derivada. En caso contrario, x0 es un punto silla de la función f. Pero si la segunda derivada de nuestra función f evaluada en el punto crítico x0 es igual a 0, o la segunda derivada de nuestra función evaluada en x0 no existe, el criterio de la segunda derivada no es aplicable, teniendo que aplicar el criterio de la primera derivada. Enunciado del criterio de la segunda derivada. Al intentar ubicar el máximo y o mínimo relativo de la función de dos o tres variables f de x, y, debemos encontrar los puntos de entrada x0, y0, donde el gradiente es el vector 0. Se deriva la función dada respecto a la segunda componente. En caso de haber más componentes, se deriva respecto a las siguientes componentes. Gradiente f de x0, y0 es igual a 0. Estos son puntos donde el plano tangente a la gráfica de f es horizontal. El criterio de la segunda derivada dirá cómo verificar si el punto crítico es máximo, mínimo o punto silla. Al obtener el sistema de ecuaciones, cada función será evaluada e igualada a 0 por el vector 0, y después obtendremos sus respectivas soluciones, donde estas serán un punto crítico donde puede haber máximos o mínimos relativos. Posteriormente aplicamos el criterio de la segunda derivada de forma matricial, en el cual de primera instancia tendremos las derivadas de las ecuaciones respecto a la primer componente, de segunda tendremos la segunda derivada respecto a la siguiente componente, y así sucesivamente hasta concluir las componentes. Hay casos donde la segunda derivada puede darnos resultados de valores constantes, donde encontraremos sus valores característicos, ya que estos indican el máximo y mínimo relativos en el punto crítico. ¿Cuáles son los valores característicos? Estos son los valores característicos para poder clasificar los puntos críticos. ¿Cuáles son los posibles resultados? Cuando la segunda derivada resulte de valores donde se sustituya el punto crítico, será más sencillo, ya que de manera inmediata tendremos los máximos y mínimos. Si los valores son mayores a 0 es un mínimo en el punto crítico, y si los valores son menores a 0 es un máximo en el punto crítico. Ahora sí vamos con el ejemplo de este tema. Utilizaremos un ejemplo donde nos permite encontrar y clasificar los puntos críticos de una función de dos variables y de ahí clasificarlos para utilizar el criterio de la segunda derivada. Para encontrar los puntos críticos, primero calculamos la derivada parcial de f con respecto a x, es decir, derivar las que tengan relación con la variable x. Aplicamos la regla de la potencia y tomamos a y como constante cuando la variable x está multiplicando a y, y quedaría 6xy menos 6x. Ahora vamos a calcular la derivada parcial de f con respecto a y, pero en este caso tendremos que tomar a x como constante y quedaría 3x cuadrada menos 3y cuadrada menos 6y. Hacemos una factorización para igualar a 0 cuando x igual a 0 o y igual a 1. En este caso encontramos la primera situación donde y tiene dos opciones, y igual a 0 o
y igual a menos 2. Y ahora en esencia tenemos los puntos críticos, donde justo el gradiente se anula. Ahora lo que haremos es clasificar los puntos críticos en máximos, mínimos o puntos silla con el criterio de la segunda derivada, pero para ello es necesario calcular todas las derivadas de segundo orden. Primero lo haremos con respecto a x, y después con respecto a y. Finalmente calculamos la derivada parcial mixta con respecto a xy de y. Ahora tenemos las tres derivadas parciales de segundo orden. Ahora pongamos la expresión necesaria para utilizar el criterio de la segunda derivada. Vemos cuánto vale para cada punto, primero con el punto 0,0, después con el punto 0,-2, con el punto raíz de 3,1, con el punto menos raíz de 3,1. Entonces, si nos damos cuenta, tenemos que analizar lo que nos dice el criterio de la segunda derivada, donde nos dice que si es mayor a 0 es un máximo o mínimo, si es menor a 0 es un punto silla, y después de analizar tenemos la clasificación para cada punto crítico. ¡Ey! ¡No te vayas todavía! Aquí tenemos más videos que te pueden gustar.